Siguiendo con la serie Sentencias, vamos a mirar en la palabra del Señor y le invito rápidamente a que usted me acompañe en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 4, Colosenses 4, versículo 6, leemos en la palabra del Señor. Es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes, ustedes quizás en sus hogares y nosotros aquí desde Casa de Oración La Ferrere y a todos los que nos escuchan, el poder transmitir, ¿verdad? Es un privilegio llegar a los respectivos hogares y el Señor realmente les bendiga donde usted se encuentre. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor que nosotros leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. La traducción del lenguaje actual dice: hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Aquí en el contexto de este versículo, ¿verdad? Nos habla acerca de cómo nosotros debemos hablar a los de afuera y también para con los de adentro. Y nos habla acerca de que debemos ser sabios en toda nuestra manera de andar. Entonces nos dice: andad sabiamente, o sea que nos enseña que nosotros debemos ser inteligentes para con aquellos que no confían en Cristo, ¿no? Es muy fácil hablar en una familia donde todos hablan un mismo idioma, un mismo anhelo, un mismo deseo, y en la familia del Señor muchas veces nos aplicamos correctamente y hablamos un mismo lenguaje cristiano, pero con los de afuera muchas veces nos complicamos y tenemos que tener cuidado de cómo nosotros nos comportamos para con los de afuera, ¿no? En Efesios también 4, del capítulo 5, del 15 al 16, nos da un ejemplo también y nos dice que nosotros debemos tener cuidado, ¿no? Cómo nos comportamos. Vivan, dicen, como la gente piensa que ustedes lo hacen. Dice: no lo hagan, dice, como necios. Vamos a ir al libro de Efesios, ¿no? En el capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vivimos tiempos malos, pero a los tiempos malos también se suma la desidia de gente mala y que nosotros como hijos de Dios tenemos que colocar ese ejemplo y saber qué es lo que acontece en el mundo. Saber lo que acontece a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, para conocer la voluntad precisa de Dios, nosotros debemos siempre resolver nuestra vida con un comportamiento y aún con una ética fundamental y un equilibrio en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? El título de esta prédica, para todos aquellos que estamos en este lugar, es el crítico más exacto de tu persona, de mi persona, es Dios. Quien va a analizar nuestra vida es Dios. Y saben, como tema central, nosotros tenemos que saber cómo nosotros evaluar nuestra vida consecuente para con Cristo. Un reconocido evangelista llamado Billy Graham, ya fallecido, ¿no? Ha sido un hombre que ha sido consejero de muchos presidentes en los Estados Unidos y eso lo distinguió
entre muchos, colocándolo en un pedestal de un hombre con un comportamiento, con un equilibrio y con una sabiduría especial. Y muchos escritores lo consideraron como un excelente consejero. Aún también un escritor de varios libros bestseller, como el llamado Richard Baxter, ¿no? En su libro llamado El Pastor Reformado, él menciona al evangelista Billy Graham en su trayectoria de muchos años, y lo menciona como un hombre que era recto en su doctrina, ¿no? Pero aún así era mucho más exigente con su personalidad, a tal punto que decía esta frase, dice, que tu doctrina no sea un tropiezo, ¿no? Que tu enseñanza bíblica, tu enseñanza de vida, no sea un tropiezo a aquel que está ciego, o aún también que sea una ocasión para llevarlo a la ruina, ¿no? Y reduciendo esto en una frase para nosotros mismos, ¿no? Él dijo, no contradiga con su vida lo que usted afirma con su boca, ¿no? Qué tremendo cuando decimos algo pero no lo hacemos, ¿no? Contradecimos con nuestras acciones de vida lo que nosotros afirmamos con el corazón. Y saben, muchas veces eso es falta de fe, es falta de creerle a Dios. Entonces, tener un compromiso con una pureza moral, delante de Dios, es combatir lo que son las apariencias del mal, ¿no? Combatir la apariencia del mal, en medio de los lujos, aún también, y los extremos que el mundo pueda ofrecer, y aún también con una palabrita muy pequeña que es la palabra poder, ¿no? Si analizamos en muchos ámbitos cristianos, se utiliza la palabra poder. Le pido a Dios que pueda hacer tal o cual cosa. Necesito poder acceder a tal o cual cosa, si Dios quiere, si Dios lo permite. Esa es la voluntad permisiva que debe estar en nosotros a través de la voluntad de Dios, ¿no? Y tener ese ámbito, el espacio de la fe, y por lo tanto, no darnos esa posibilidad que opaca la voluntad de Dios, tener una conducta, tener una pureza moral, un compromiso delante de Dios, es justamente el concepto de la santidad de Dios en nosotros, la santidad de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, que nos hace que nosotros nos mantengamos alejados de todo concepto de inmoralidad, y aún también nuestras oraciones puedan tener acceso a la presencia de Dios, de esa manera tener integridad, es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Primer punto, entonces, es tener un compromiso en la pureza moral. Segundo punto que quiero marcar en esta noche es que todo, absolutamente todo, debe pasar por el crisol de la palabra. Cuando nosotros tenemos la palabra como nuestra regla de conducta y reconocemos que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando asimilamos la palabra viva y eficaz, podemos reconocer que en ella existe la autoridad y el poder para transformar. Y nuestro compromiso con la palabra, como cristianos, ¿no? Es sustraer de ella el mensaje cristocéntrico, con un compromiso aún también evangelístico para predicarles al mundo. Yo no le predico a las personas, nadie debe predicar de sí mismo, sino más bien debemos predicar a Jesucristo, el Salvador, el Mesías que Dios envió al mundo para rescatar a todos aquellos que están perdidos. Y aún así,
a través de este compromiso social, ¿no? Abordar los que son los problemas que existen en este mundo. No podemos dejar de pensar en aquel que tiene necesidad, en el que tiene angustia, el que tiene falta de un techo, de alimento y aún también de las cosas que acaen a nuestro alrededor. El Evangelio trasciende solamente en el hecho de compartir el mensaje cristocéntrico, sino también debemos ser de ayuda hacia nuestro prójimo. Ahora, cuando viene la crítica a nosotros, ¿no? Y vivimos la vida cristiana a través del crisol de la palabra de Dios, ¿no? La palabra por medio del Espíritu Santo redarguye a nosotros toda acción de pecado, de justicia, de juicio, pero aún también nos purifica, nos santifica y por eso la limpieza que viene, ¿no? Entonces, también va a suceder que a medida que usted y yo vamos transitando en la vida cristiana, y si usted más tiene dedicación por la obra del Señor, para aquellos que sirven, ¿no? Siempre va a haber alguien que se va a levantar con un espíritu de crítica, ¿no? ¿A quién se critica? Se critica a aquel que hace algo. Aquel que no hace nada pasa desapercibido, pero aquel que hace algo, ¿no? Va a ser criticado. Y por lo tanto son muchos aquellos que te van a tirar piedras delante del camino y lo van a hacer a través de las críticas. Y saben, las críticas nos ayudan a nosotros a reconocer que somos débiles, que tenemos debilidades. Las críticas van a ayudar al cristiano, al creyente que toma una acción en Cristo, a que pueda corregir esos errores. Seguramente usted en este momento está escuchando y está diciendo, pero podría haber dicho tal o cual palabra. Una crítica que voy a tomar como que me va a hacer de corrección y por lo tanto me va a ayudar, ¿no? Entonces, recuerde, las críticas te ayudan a reconocer que primeramente sos débil, pero aún también te va a ayudar a corregir esos errores y por sobre todas las cosas me va a dar ese condimento de que yo debo reflexionar cada momento de mi vida que necesito absolutamente confiar en el poder soberano de Dios. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? Amén, ¿verdad? Necesitamos absolutamente confiar en el poder de Dios y no sujetarnos bajo nuestros propios ideales, nuestros propios paradigmas de pensamiento, porque es allí donde nosotros fracasamos. Confiar en el Dios Todopoderoso. Ahora, a medida que vamos creciendo en la fe, nosotros también aprendemos a reconocer nuestros propios errores, ¿no? Que son muchos los errores que cometemos a diario y que decimos, Señor, pero ¿cómo es posible que no pueda darme cuenta de estos errores, ¿no? Pero tenemos posibilidad de reconocer y aún también el siguiente paso es corregir. Corregir los errores y, por supuesto, cuando uno corrige, ¿qué hace? Implementa cambios en esos errores, ¿no? Es importante reconocer, corregir e implementar cambios. Ahora, cada uno de nosotros como verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacemos? Sostenemos una pasión por Cristo, ¿verdad? Y en esa pasión por Cristo, aún también ponemos muchas de nuestras fuerzas y aún también muchas de nuestras habilidades. Y saben, Billy Graham también, él se sentía con esa capacidad y esa debilidad, aun cuando Dios lo había capacitado para ser un evangelista en potencia,
Él examinaba cada punto para que pudiera ser eficaz, ¿no? Y él decía siempre que tenía tanta pasión por las almas, tanto amor por la gente, ¿no? Que su intención siempre fue llevarlas a las puertas del reino de Dios. No simplemente a la puerta de la iglesia, sino alcanzarlas a las puertas del reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad?, tener ese concepto, porque nosotros podemos decirle, en Cristo está la solución, pero llevarlas, o sea, es acompañarlas, acompañar a las almas a las puertas, o sea, estoy diciendo, te alcanzo el Evangelio, pero aún también te acompaño a que puedas caminar y te voy a acompañar a que camines conmigo hasta que puedas ser instruido y no te quedes a mitad del camino. Qué lástima para muchos que quizás han comenzado bien, pero se los ha dejado, se los ha abandonado a mitad de camino y por lo tanto no están perseverantes. Y nosotros allí cometemos una falta como cristianos, de lo cual hemos quizás hecho caer a un débil de la fe. Amados, Dios nos ha puesto como luz en este mundo y aún también como guías de muchos que necesitan ser sostenidos durante el camino. Y si usted ve a una persona necesitada, acérquese, dígale, ánimo mi hermano, sigue caminando. Había un hermoso cántico que nosotros cantábamos mucho tiempo atrás que decía, prosigue peregrino en tu largo caminar, ¿no? Prosigue, alguien que te diga, sigue adelante, fortalécete en la fe, no te detengas, no te decaigas en la primera consecuencia, sino más bien examina tu vida en la fe en Cristo Jesús y sigue hacia adelante, hacia la meta que el Señor ha trazado que debes alcanzar. La siguiente condición de cómo nosotros nos examinamos en Dios es a través de nuestra transparencia. Es importante que nosotros lo que decimos lo debemos respaldar con lo que hacemos, ¿no? Y saben, debemos reconocer a nosotros mismos que el mayor crítico de nosotros y más exacto que pueda existir, ¿quién es? Es Dios. Aquel que nos va a probar, aquel que va a colocar el crisol de su palabra y aquel que también nos va a decir si nosotros estamos enfocados o estamos desenfocados. Hay cristianos que dicen, gloria a Dios, aleluya, yo estoy bien y siempre en victoria. Y pareciera que está esa persona enfocada, aun cuando hace muchas acciones que puedan determinar, pero ¿qué acerca de su vida misma delante de Dios? Dios es aquel que escudriña nuestro interior, examina nuestro corazón, como cantábamos, y determina aún también si estamos correctamente enfocados en lo correcto. Entonces, mire, Dios nos enseña corrección, pero también hace que nosotros pongamos de nuestra parte. O sea, mantener el enfoque, ¿no? No sé cómo es ahora con la tecnología, pero en nuestro tiempo teníamos una cámara fotográfica y en esa cámara fotográfica nosotros teníamos que colocar el enfoque del visor para que esa foto no salga nublada, ¿sí? Y era importante que tomáramos el tiempo correcto para que la luz que ingresaba pueda ser la correcta. Y de esa manera tomábamos un tiempo para que el lente tomara la luz correcta y así sacar una preciosa foto, ¿no? Y eso significaba que debíamos saber lo que hacíamos. Muchas fotos nos salían mal,
pero la que salía bien enfocada, ¿no? Esa la apreciábamos, decía, uy, qué hermosa foto, ¿no? Entonces debíamos saber sacar la foto, ¿eh? Y así también a nosotros. Mantener ese enfoque es saber a lo que Dios nos ha llamado. Hay algunos que dicen, ya a mí me alcanza saber que estoy en una iglesia y cumplo una función, voy a la iglesia y ya es suficiente, pero mayormente es saber a lo que Dios lo llamó a usted, ¿no? Si usted es un consejero, no tiene lugar con el evangelista. Si usted es pastor, no debe colocarse aún tampoco en el lugar que no le corresponde. Entonces, saber el lugar que a uno le compete es una de las cosas muy, pero muy interesantes para un verdadero hijo de Dios, ¿no? Y no ocupar un lugar que a usted, eso es mantener el enfoque, ¿no? Si usted es evangelista, dedíquese a evangelizar. Si usted es maestro, dedíquese a enseñar, ¿no? Si usted es ujier, sea el ujier, el mejor ujier en la iglesia. Y si usted se desempeña en una tarea X, no pretenda alcanzar otro lugar, sino que cumpla en el lugar manteniendo su enfoque, ¿no? Y esto también hace la aplicación de una persona sabia, ¿no? La persona que evangeliza debe hacerlo con toda su mejor condición y su mejor capacitación para con los de afuera, ¿no? Y el apóstol Pablo también da mucho énfasis a cómo nosotros nos presentamos con nuestro testimonio hacia los creyentes, pero aún también a los que no son creyentes. ¿Saben? Tiempo atrás, una persona yo le pregunté y le dije, ¿a usted le interesa su testimonio? Y él me dijo, ¿a qué se refiere? A su testimonio. Dice, a mí no me interesa lo que la gente diga de mí. Entonces, por un momento reflexioné y dijo, ¿cómo que no le interesa? Le debe interesar qué piensa la gente de él. Mayormente cuando alguien está en el Evangelio, su testimonio es importante. No puede quedar a decir, bueno, que piensen lo que piensen, a mí no me interesa. No, porque el testimonio habla de la persona de Cristo y por lo tanto es importante que la gente pueda ver en nosotros la vida de Cristo. ¿Saben? La gente no da ni atiende a razones, ni le da importancia a las palabras. Las palabras, como dice el famoso dicho, se las lleva el viento. Pero cuando las palabras están llenas del contenido de las verdades y preciosas palabras que puedan ser entregadas a través del Espíritu Santo y a través de las Escrituras, esas palabras producirán una acción en la persona que escucha. Pero, ¿saben? Primero van a evaluar esa conducta, que es una conducta que es consecuente para con nosotros. Porque no podemos respaldar nada si primeramente no está respaldado con nuestra conducta. Usted puede citar toda la Biblia de memoria, hacer una profesión de fe, pero la persona, lo primero que va a ver en usted es su conducta. Su conducta. Si no es así, el Evangelio pasa a ser ineficaz. Y en el considerar la palabra sal y luz de la tierra, tiene justamente que ver cómo se condimenta y cómo se ilumina. Esto es importante. Por eso muchas veces, ¿por qué no venís al Evangelio? ¿Sabes qué pasa? Si el que me predicó es así, yo no quiero ser como él. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ser consecuente. Eso indica que tenemos una vida transformada por el poder de Dios y que a través de nuestro testimonio nadie se va a negar por lo que realmente manifestamos. ¿Por qué? Porque ese testimonio es un testimonio real.
real. El consejero, el evangelista, el maestro, el pastor, sea quien sea que ubique en cualquier área de la iglesia, tiene que tener palabras que sean sazonadas, palabras que vengan desde la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa respuesta, como leíamos en Colosenses capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, y luego dice, palabra que sea sazonada con sal, no con cualquier otra cosa, sino con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. O sea, expliquemos esto, la respuesta sazonada con sal, o sea, si usted no sabe, ¿qué debe hacer primero? Usted debe instruirse, debemos instruirnos primeramente a través de aquello de lo que no se conoce. Y el discípulo que es instruido por su maestro aprende y de esa manera puede lanzarse solo. Es increíble que muchos cristianos dicen, yo ya sé, a mí nadie me tiene que enseñar. Ningún maestro, ningún discípulo, más bien, mi maestro es el Señor, sí, está perfecto, pero todos necesitamos de ser instruidos por un maestro y nunca lanzarse solo. Aún también aquellos pastores que dicen, yo ya aprendí todo y por lo tanto a mí nadie me va a dar órdenes ni tampoco voy a estar sujeto a nadie, porque o el evangelista que se corta solo como un llanero solitario, o aún también el hermano de la iglesia que pretende hacer su propia obra, ¿no? Ese será un obrero que va a ser improductivo ante la obra del Señor, porque la obra del Señor funciona como un cuerpo. Todos nos necesitamos el uno para con el otro. Y un consejero, un maestro, un evangelista, un pastor que se corta solo, ciertamente tendrá un concepto improductivo. Y saben, de aquí es que surgen muchas personas que son comedidos en el Evangelio. Aquel que no tiene escrúpulos, ¿no? El que se lanza a dar un consejo que es tonto, ¿no? Alguien que da su propio parecer, dice, me parecería que sería bueno que hagas así, o decir de la otra persona, el consejo que te dio el pastor no está bien, el pastor de tu iglesia no sabe lo que dice, y da su propio consejo, ¿no? O su propio punto de vista, o dice, a mí me parece que podría ser tal o cual cosa. Mire, la Biblia no habla acerca de nuestro propio parecer. La Biblia habla del consejo de su palabra. Y el consejo de su palabra es el consejo que alumbra al sencillo, al humilde, ¿no? Entonces, abre los ojos a aquel que tiene los ojos cegados, ¿no? O también nos faltará aquel que interrumpe ante el consejo de Dios y dice, mirá, abrí los ojos. No es tan así. El Salmo 1, abra su Biblia ayer, el Salmo 1, por favor. Este salmo es tan, pero tan preciso, ¿no? Salmo 1, versículo 1. Mirando acerca de quién es aquel que nos observa, dice, y aquel que examina, aquel que escudriña nuestro corazón, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que dice, en la ley de Jehová está su delicia, deleitarte, gozarte, masticar, vivir, deleite en el Señor. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será plantado como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
todo, todo es todo. Dice, lo que hace prosperará. ¿Qué hay de aquellos entonces que dice, Señor, prospérame? Cuando ya somos prosperados, cuando nosotros seguimos el consejo de la palabra. Somos prosperados así como prospera nuestra alma, porque somos obedientes y no nos hemos sentado junto a consejos de malos. Pero decíamos anteriormente que hay consejos que son consejos improductivos, que no debemos nosotros escuchar. ¿Por qué? Porque no van a producir más que espinos. ¿Y el espino para qué sirve? No sirve para comer, sino que más bien es para ser cortado y echado al fuego. No sé si usted entiende. Por eso dice, habla del consejo del malo, deséchalo. El que camina con pecadores, deséchalo. El que se sienta en la mesa de aquellos que hacen de escarnio, o sea, que tiran frases para lacerarte y extirpar de tu persona la carne, eso significa escarnecedores, quienes tiran para quitarte algo, ¿no? Dice, deséchalos, no te juntes con ellos, no te alimentes con ellos, porque vas a salir dañado. Ah, pero bueno, una noche, un momento, un instante. No, deséchalos, sepárate de ellos, no te sumes. ¿Qué es lo que propone este Salmo 1? ¿No? Analizar, que puedas analizar en tu vida quién es aquel que te aconseja, cómo es su testimonio, vive lo que predica, cuáles son sus caminos, cuáles son sus amistades, qué es lo que hace, con quién se dirige, ¿conozco acaso sus principios, sus fundamentos? Debemos analizarlo. Muchos han fracasado en la vida cristiana porque han tenido consejos que han sido malos, amistades que han sido malas, no se han sabido separar en el momento oportuno y luego han naufragado. ¿Para qué sirve un consejo? Allí en el Salmo 1, versículo 5 dice, por tanto, dice, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque dice, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando está el consejo malo, el resultado será negativo. Cuando está el consejo bueno, el resultado será favorecerlo, será para bien. Proverbios 1:5 también dice, oirá el sabio y aumentará, dice, su saber. Que debemos ser sabios. ¿Para qué? Para aumentar nuestro saber. Y el entendido, dice, va a adquirir consejo. Necesitamos ser sabios para aumentar nuestro saber, entendido aún también para adquirir el consejo. O sea, el sabio va a tomar con entendimiento y va a aplicarlo como diestro, va a estar preparado para poder iniciar una nueva capacitación, lo va a hacer con conocimiento. ¿Para qué? Para poder comparar y aún también saber juzgar. No se puede juzgar una situación si primeramente no tenemos entendimiento. Un juez, para comprender equilibrio y aún también poder juzgar, él debe conocer la causa, entender qué es lo que va a establecer como juicio. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser hábiles en nuestra tarea. ¿Quiénes son los entendidos? Es justamente aquel que adquiere, o sea, que compra la sabiduría, la inteligencia y aborrece de su camino, dijimos, a todo aquel que es mentiroso. Qué fácil que somos a veces de dejarnos llevar
por las apariencias, ¿verdad? Las apariencias engañan. Las apariencias hacen que nosotros muchas veces no apliquemos la sabiduría y la inteligencia. Y de esta manera se introducen los que son mentirosos. Somos engañados fácilmente, pero sabe el entendido, el sabio, es aquel que se sabe aplicar en toda situación y aplica en esa situación una respuesta que es sabia, que es prudente, que es acertada y que es eficaz. A esto debemos llegar en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos a cualquier Dios con minúscula. Nosotros servimos al Dios que tiene todo poder, al Dios que tiene toda autoridad, al Dios que es toda sabiduría, al Dios que es todo amor, al Dios que es dueño de la ciencia, al Dios que tiene todo el discernimiento y que nos facilita como hijos de Dios a que nosotros debamos aplicarlos para nosotros y aún también para aquellos que no conocen. Por eso el Evangelio es poder de Dios, para transformación, ¿no? Para cambio. Y cuando nosotros, los hijos de Dios, decimos que servimos a Cristo, que agradamos a Dios, lo menos que podemos esperar de un mundo que no tiene a Cristo es que respeten a nuestro Dios. ¿Por qué hoy acontece todo lo contrario? Porque la Iglesia del Señor ha callado. Tenemos las buenas noticias, tenemos la vida de Cristo, manifestamos la vida de Cristo, pero ¿agradamos a Dios con nuestra vida? ¿Nos presentamos delante del Señor como un perfume que el Señor pueda manifestar al mundo, ¿no? Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en Romanos 14. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 14, versículo 18. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a serte fiel a ti, Señor. Romanos 14, versículo 18. Dice así: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado ¿por quiénes? Por los hombres. Vuelvo a repetir, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Es necesario saber lo que piensa el otro de tu persona como verdadero hijo de Dios? Es necesario presentarnos aprobados, respetados delante aún también de los hombres. Cuando usted recibe el consejo de la palabra de Dios y lo aplica para su vida, usted está pasando por el crisol de Dios. Y cuando pasamos por el crisol de Dios, en la aprobación, somos aptos para servir a Cristo, quien nos salvó. Podemos de esa manera agradar a Dios, colocarlo en el primer lugar al que Él le corresponde. Somos aceptados por Dios y como respuesta a cambio también vamos a ser aceptados a las personas que esperan de nosotros ese mensaje de salvación. El primer crítico que va a analizar tu vida es Dios. Cuando somos aprobados por Dios, somos material dispuesto para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Llenos del Espíritu Santo, llenos de su gracia, para que el mundo crea. ¿Es usted una persona que desea de todo su corazón servir a Dios? Desde muy pequeño he entendido de que no había otra forma, y saben, no existe otra forma en que podamos servir a Dios si no lo hacemos con un corazón entregado
íntegro, correspondiendo de esta forma pura, genuina, para que el mundo pueda creer. ¿Sí?